Bienvenidos al curso online Obreros que Dios necesita. Quiero darles a conocer que este es el manual escrito por nuestro pastor Antonio Rojas. Así que espero que tú puedas tener en este curso tu manual para poder seguir algunos puntos importantes que voy a tocar en esta lección. El propósito de este libro, de este estudio de obreros que Dios necesita, el propósito de este curso es dar a conocer los consejos y exhortaciones acerca de la conducta personal con el trabajo ministerial del obrero de Dios en el estudio de Primera y Segunda de Timoteo, de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Es importante que nosotros como miembros, como cristianos de una iglesia, aprendamos a tomar las enseñanzas, los consejos prácticos de Pablo a Timoteo en la iglesia para poder ser aquellos obreros que realmente Dios necesita. Dentro de la introducción que vamos a encontrar en este estudio, es que es una de las realidades de nuestra iglesia de hoy en día, que el crecimiento numérico no es proporcional al desarrollo y el crecimiento del liderazgo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que el crecimiento numérico de la iglesia va avanzando, que está muy bien, nos parece excelente, pero no es proporcional, no es un crecimiento que el liderazgo también empieza a surgir y empieza a crecer. Entonces, por falta de eso, de ese compromiso frente a la iglesia del Señor, es que nosotros queremos motivar a los cristianos, a todos aquellos que llevan un curso de obreros que Dios necesita, es para que ustedes puedan asumir un liderazgo, puedan ser aquellos obreros que la iglesia de Dios necesita para poder seguir expandiendo el reino de Dios. Siempre seguiremos necesitando de hombres y mujeres que estén dispuestos a aceptar el reto de guiar a otros por sendas del Señor. Siempre vamos a necesitar, siempre la iglesia del Señor va a necesitar hombres y mujeres capaces, con carácter, con autoridad, para poder guiar a otros por la senda del Señor. Es importante que todos nosotros los cristianos, como la Biblia manda en el libro de Mateo, en la Gran Comisión, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Es importante que el obrero de Dios esté listo y preparado para asumir el reto de guiar a otros por las sendas del Señor. Había algunas falencias que podemos ver en este estudio, en nuestro estudio, en nuestro entorno social dentro de la iglesia, es que algunos pastores no están dispuestos a levantar nuevos hombres y mujeres al liderazgo ministerial. ¿Por qué? ¿Por qué no están dispuestos a levantar a nuevos líderes? Creo que una de las razones es porque implica tiempo para poder formar. Lo otro es a veces la ingratitud y la traición de los nuevos líderes, la de lealtad. Entonces algunos no quieren seguir formando nuevos obreros porque existen estas dos falencias de poder tener dentro del camino del Señor. Creyentes que no están dispuestos a asumir retos en su nuevo compromiso del Señor. Otra de las falencias es que algunos creyentes no están dispuestos a asumir estos nuevos retos y compromisos con el Señor. Solamente quieren ser participantes de los cultos, participantes de los eventos, pero más no quieren asumir un compromiso de poder predicar la palabra, un compromiso de servir apasionadamente al Señor, un compromiso de servir al Señor comprometidamente, ya que es muy importante para que el Evangelio y la iglesia del Señor siga avanzando. Una de las otras razones es porque un creyente no quiere asumir un compromiso, es por temor natural de pensar que no lo podrán hacer. Yo creo que hay muchos cristianos por allí que dicen, no puedo hacerlo, porque nosotros como pastores, cada año nosotros miramos nuevos líderes para que puedan asumir nuevos desafíos en el equipo de liderazgo. Entonces nosotros conversamos con las personas y muchos de ellos encontramos con temores que dicen, pastor, creo que no lo voy a poder hacer, pastor, déjame orar, pastor, creo que el otro año voy a servir con mucho amor al Señor, pero creo que hay un temor de fondo de que no están dispuestos o tienen el temor de querer asumir una responsabilidad. Déjame decirte, amado creyente, que
Nadie podría estar preparado. En el camino Dios nos va preparando. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir involucrándonos en todas las funciones que viene realizando la iglesia. Y es ahí donde el Señor, así como nos llama para el liderazgo, también nos prepara y nos respalda y nos envía. Y otra de las falencias también es relativa a la disposición a someterse a los requerimientos. Mucha gente, muchos creyentes, les cuesta someterse a los requerimientos para poder servir. Como liderazgo en Cono Norte Callao hay ciertos requisitos para poder asumir un liderazgo, y tenemos la escalera de la victoria, la escalera del líder. Entonces nosotros tratamos de que cada creyente, que cada miembro que ingresa a la iglesia de Cono Norte Callao pueda subir estas escaleras, ir avanzando, ir asumiendo grandes responsabilidades. Y es importante que nosotros podamos trabajar en ello. No tengas miedo, sino que podemos ver en la historia de la Biblia que muchos hombres fueron llamados para asumir un liderazgo, y muchos de ellos tuvieron miedo y tuvieron temor. Pero quien nos ayuda es el Señor. Yo creo que este curso debe desafiarte a ti, mi amado hermano, a tomar un compromiso. Que terminando el curso pueda decir: aquí estoy, Señor, dispuesto a servirte, dispuesto a ser ese obrero que tú necesitas. Hay algunos factores importantes, elementales, para trabajar en equipo de liderazgo. Uno de ellos es la comunión con Dios. Cuán importante es tener nuestra comunión con Dios, nuestra relación con el Señor. Es importante. Y miramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que Dios va a trabajar para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros pues tengamos una vida santa delante del Señor, una relación personal con Dios, que conozcamos a Dios en la intimidad. Otro de los puntos para trabajar en equipo es el compañerismo. Cuán importante es ser compañero, cuán importante es tener un amigo, cuán importante es no andar solo en la vida, sino tener a alguien que nos anime, que nos exhorta, que nos alienta a seguir adelante. Otro de los factores elementales es sacrificio. Y el sacrificio es el trabajo desplegado que demanda esfuerzo, renuncia, agotamiento y hasta la muerte. Eso quiere decir que nosotros, como líderes, como obreros que Dios necesita, siempre vamos a tener que sacrificar. Siempre vamos a tener que sacrificar algunas cosas que va a demandar para el servicio. Renunciar, cuán importante. Creo que una de las cosas que siempre he aprendido en Cono Norte Callao es a sacrificarnos, a renunciarnos y hasta ser el último soldado en la batalla. Así que el sacrificio. Otro de los puntos, la sujeción. Recordar quién es mi autoridad. Y debo obedecerle a Él en el amor del Señor. Mucha gente no quiere someterse bajo la autoridad de alguien, porque estamos en una sociedad de la libertad. Entonces, una sociedad de un libertinaje total, donde dicen: ¿cómo yo me voy a someter? Quiero ser libre. Y es por eso. Y en el camino del Señor, como obreros, como líderes, como creyentes, andamos bajo la autoridad de Dios. Pero cuando estamos en una iglesia constituida, creo que tenemos autoridades puestas por Dios, como dice Romanos. Y Pablo a Timoteo le exhorta, le habla. Él era la autoridad de la iglesia en Éfeso, y él como joven pues tenía temores y siempre estaba dispuesto a guiar a la iglesia a andar en sujeción. Y el quinto punto de un factor elemental es la lealtad, la fidelidad. Es importante en el ministerio del Señor ser leales, es poder manifestar lo que realmente queremos hacer, ser leales, tanto en lo que yo pienso y en lo que yo siento también. En la primera y segunda carta de Timoteo, la pregunta que surge es: ¿por qué debemos estudiarla? ¿Por qué debemos estudiar primera y segunda de Timoteo? Es necesario estudiar por las siguientes razones. Allí en tu manual vas a encontrar 6 razones importantes. Una de ellas porque arrojan mucha luz sobre lo importante problema de la administración eclesiástica. Quiere decir, hay algunas instrucciones acerca del culto público que deberíamos hacer y tener en
en cuenta. Es importante los problemas administrativos dentro de la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer un hombre con el fin de ser un buen pastor, un anciano digno, un diácono? Entonces, hay esas cualidades, lo que las cartas de Pablo a Timoteo nos va a explicar. ¿Cómo debe tratar el ministro a los varones de edad avanzada, a las ancianas, como los jóvenes y a las jóvenes que necesitan consejo pastoral? Creo que en este curso va a ser maravilloso porque vamos a tener algunos tips para poder tener ese consenso de obreros que Dios necesita acerca de un consejo también que podemos dar. ¿Por qué? Porque ponen énfasis en la sana doctrina. ¿Por qué es importante estudiar primera de Timoteo? Y segunda, es porque ponen énfasis en la sana doctrina. Es incorrecto pensar que no importa lo que una persona crea mientras sea sincera en lo que cree. Como uno debe enfrentarse a los herejes y también hasta en el punto posible demasiado de atención de errores. Pablo enseña a Timoteo el tener muchas cosas, a poner énfasis en la sana doctrina. Cuida de la sana doctrina. Cuán importante es ver que la iglesia esté marchando en la sana doctrina. Y como buenos obreros tenemos que estar alertas, velando en todo tiempo para que no entre alguna cosa de afuera del mundo a poder entrar o infiltrarse dentro de la iglesia. Por eso necesitamos obreros vigilantes, obreros comprometidos para estar alertas sobre estas falsas doctrinas que entran dentro de la iglesia. Y Pablo a Timoteo lo va a enseñar. Y nosotros aquí vamos a aprender. Porque exige una vida consagrada. Es imposible que una persona doctrinalmente sana, pero corrompida en la práctica. Cuán importante es que nosotros que somos de palabra, también vivamos la palabra. Es importante que la doctrina sana que tenemos también pueda ser una doctrina sana en la práctica que nosotros podemos tener. La disciplina de los hombres malos, con cuánta prontitud y con qué propósito en mente. O sea, tenemos que ver la exigencia de una vida consagrada contra aquellos hombres que tienen aquellos conceptos malos y que deberíamos corregirles. Otro de los puntos es porque nos cuenta acerca de las actividades finales de la vida del gran apóstol Pablo. Así que vamos a también ver al final del libro cómo termina la vida del apóstol Pablo. Y hay una bonita enseñanza en un solo texto que vamos a ir descubriendo en nuestras clases. ¿Por qué son valiosas? Porque son valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia en los últimos décadas del primer siglo. Ahí hay una información, el periodo de la iniciación, el periodo de la expansión, el periodo de la consolidación. Y ¿por qué estudiar primera y segunda de Timoteo? Porque estas epístolas Dios nos habla al corazón. Es muy, muy bonito. Dentro del trasfondo de este libro, de este curso, los datos biográficos de las epístolas pastorales nos indican claramente que Pablo debió haber sido absuelto en su primera presentación ante el emperador, que gozó de un breve periodo de la libertad para su ministerio. Primera de Timoteo relata a Pablo ocupado activamente en viajar, aconsejando a su joven ayudante en cuanto a los deberes pastorales. Segunda de Timoteo, sin embargo, suena marcadamente con los presagios del fin. No esperaba sobrevivir el invierno. En 2 de Timoteo 4:21, su primera defensa donde todos lo abandonaron. ¿Recuerdan esa historia? Donde él dijo, todos me abandonaron, que se encuentra en 2 de Timoteo 4:17. Sus acusadores se volvieron más rencorosos. 2 de Timoteo 4:14. O sea, es los presagios del fin del apóstol Pablo que en esta carta de Timoteo. Las epístolas pastorales son armónicas entre sí. Su vocabulario y estilo pueden unirse como criterio para estimar la relación que existe entre cada una de ellas. Para ir terminando esta primera sesión, quiero hablarles acerca de la biografía de Timoteo. Nació en Listre, de padre griego y de madre judía. Se educó en la fe y aprendiendo las escrituras desde la niñez. Pablo le hizo su suplente suyo en su segundo viaje misionero, que nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 1 al 3, y permaneció con él posteriormente.
Participó en la evangelización de Macedonia y Acaya y ayudó a Pablo durante 3 años de predicación en Éfeso. Fue delegado nombrado para Jerusalén, Hechos capítulo 20, versículo 4. Probablemente acompañó a Pablo en el viaje de regreso. Estuvo en Roma con Pablo durante su encarcelamiento, porque aparece en los libros de Colosenses y Filemón. Después de la liberación de Pablo, viajó con Timoteo y lo estableció en Éfeso para poner en orden en la iglesia mientras Pablo continuaba visitando las iglesias. Timoteo era un hombre de confianza, pero no era de carácter fuerte. Daba la impresión de no ser maduro, aunque debió haber tenido menos de 30 años de edad cuando Pablo le asignó el pastorado en Éfeso, que está en 1 de Timoteo 4:12. Las epístolas llevan su nombre porque tuvo el objetivo de animarlo y fortalecerlo por la tremenda tarea que le encargó. Yo creo que esta biografía nos lleva a entender algo. Pablo levantando a Timoteo como un pastor de una iglesia para asumir grandes desafíos. Yo como pastor, déjame decirles de que el ministerio, hay muchas cosas. Es perseverancia, que tenemos que buscar la presencia de Dios, la firmeza de Dios para poder seguir adelante. Es difícil la carrera, pero no es imposible porque Dios está con nosotros ayudando, abriendo puertas, luchando, y nosotros estamos dispuestos a seguir renunciando y a seguir sacrificando. Y quiero que entendamos algo. Creo que para cada creyente es importante entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Todos nosotros hemos sido creados, dice la Biblia, para buenas obras, llamados para hacer buenas obras. Yo creo que nuestro llamado es para servir a otros. Nuestro llamado es para ser esos obreros que Dios necesita. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces el desafío es asumir, aunque puede ser con temor, pero en el camino Dios va preparando nuestros corazones para hacernos firmes, para hacernos maduros, para poder tomar el desafío, el reto de asumir un liderazgo. Yo te animo a que, así como empiezas este curso online, puedas terminarlo satisfactoriamente. Será un tiempo donde podamos compartir, donde podrá haber muchas preguntas quizás, donde también vamos a tener aforo, donde vamos a subir las tareas, donde quizás vamos a dar unos exámenes prácticos para ir avanzando. Pero déjame decirte, yo como maestro del curso de obreros que Dios necesita, estoy para servirte, estoy para enseñarte a que tú puedas ser un buen obrero y puedas asumir el desafío, el reto de liderazgo. Creo que la iglesia de Cono Norte Callao sigue avanzando, sigue creciendo. Podemos ver que ya estamos cumpliendo la gran visión. La iglesia se ha extendido, ha crecido. Y yo creo que necesitamos hombres y mujeres comprometidos, como dice el curso, obreros que Dios necesita para seguir ganando y restaurando familias completas para Cristo. Dios te bendiga.